Por acá hace un poquito de frío, pero nada fuera de lo que esté bajo nuestro control. Nada fuera de nuestro control. Bien, voy a abrir la. Permítanme. Voy. Ay Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a abrir. Bien, ¿cómo están? Bien, todo muy bien, perfecto. Excelente. Pues bien, yo sé que cerrando semana, día agitado, consejo técnico, me parece que voy, para quienes están en el sistema. Bueno, pues vamos a comenzar. Nos quedamos en. Ya me acordé, sí es cierto. Quedamos que les iba yo a pasar la liga, ¿verdad? La liga de la aplicación. Este, bueno, denme oportunidad, a ver si. Híjole. En un momentito, se las comparto, ¿va? Estoy pensando en qué modo hacerlo de forma más rápida. Ah, bien. Bueno, aquí está una presentación. Aquí está la presentación. Está un poco ortodoxa la presentación. Este, vimos la vez pasada, estuvimos viendo bases del aprendizaje significativo, vimos aprendizaje experiencial, el ciclo de Kolb, ¿no? Ahora nuestro tema que nos, que nos convoca, nuestro módulo por trabajar, se denomina estrategias para fomentar la participación en actividades sociales o ecológicas. Este agregado de en actividades sociales o ecológicas, vamos a considerarlo dentro del mismo ejercicio de la docencia, más aparte de lo que se quiera agregar. ¿Cómo va a estar estructurado nuestro tema del día de hoy? Primero, es muy importante que logremos reafirmar, yo sé que muchos sabemos, trabajamos con técnicas, estrategias, todo esto, que podamos nosotros reafirmar muy bien dónde encontramos la metodología o a qué refiere la metodología. Más allá de un concepto descriptivo, abordarlo desde un punto de vista más funcional, ¿no? Que podamos encontrarla dentro de nuestras actividades didácticas o lo que nosotros hacemos en el diario ejercicio de la docencia. A partir de ahí, vamos a dar un salto hacia las principales estrategias didácticas que actualmente se promueven. ¿Por qué se promueven estas estrategias? Hay muchas estrategias, demasiadas. Yo creo que no nos alcanzaría toda una sesión para hablar de ellas y menos hablar de cada una. Casi sería un diplomado por estrategia. Eh, pero, ¿por qué se promueven estas estrategias? Porque tienen una característica que sí las distingue un poco de otras. No queremos decir que sean más funcionales ni menos funcionales, porque la estrategia, como la técnica y la metodología, depende del contexto donde se esté aplicando. ¿Por qué? Porque estas metodologías fomentan la participación activa, es decir, la interacción por parte de los alumnos, que esto es lo que nosotros queremos para los fines ecológicos que busca el diplomado. Entonces, no vamos a decir algo no vamos a decir algo que nunca se ha dicho, por así decirlo. No vamos a proponer algo que a lo mejor muchos de ustedes no hayan visto en algún momento. Vamos a sentar las bases de lo que probablemente permitiera hacer o realizar más efectivamente esa metodología. Así como hace 8 días vimos el aprendizaje significativo, que muchos nos han hablado mucho nos han hablado en el sistema acerca de esto. Sin embargo, verlo desde esa profundidad estructural nos ayuda a poder reafirmarlo. Entonces, vamos a ver las bases fundamentales de lo que serían las principales metodologías, algunas recomendaciones que tienen que ver con su pleno ejercicio y su efectividad, pero para comenzar vamos a ver dónde están, ¿no? En el espectro donde se encuentran. Para ello, entonces, tenemos esta primera presentación, ¿no? Que nos maneja aquí ya el título de nuestro módulo. Y el primer
planteamiento que vamos a realizar. ¿Qué es la metodología? Todos hablamos de metodología, siempre se nos dice que la metodología está mal, está bien o esto, pero en realidad, más allá de la definición descriptiva, una definición es descripción siempre, más allá de la descripción académica, queremos una definición conceptual, perdón, funcional, una definición funcional. Por lo tanto, vamos a entender desde este planteamiento que vamos a desarrollar qué es metodología, pero lo vamos a hacer con un ejemplo y de ahí vamos a ir descubriendo poco a poco las partes de una metodología. Primero, tenemos aquí en la presentación a un Wall-E. Yo creo que todos conocemos al Wall-E, el personaje de la película Tributo a Charles Chaplin. Tenemos al Wall-E y tenemos a Eva, ¿no? Wall-E quiere llegar a donde está Eva. Es más, lo está esperando. Sin embargo, obviamente, Wall-E pues no puede volar. ¿Qué tiene que hacer Wall-E para llegar a Eva? Ojo, de repente dicen, no, pues, no sé, traer un avión. Ok, va, traemos el avión y ya puede llegar. Pero antes de llegar el avión y antes de todo esto, necesitamos definir algo. ¿Cuál es la orientación y el sentido hacia donde tendría que dirigirse? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir Wall-E? Bueno, pueden haber diferentes opiniones, ¿no? Por ejemplo, una nos podría decir de manera transversal, ¿no? Esa digamos que es como la inmediata. Pero también nos podrían decir de frente y después hacia arriba. Dirección, es la dirección. Y también nos podrían decir hacia arriba y después hacia el lado. Esto, digamos, son las direcciones que pudieran llevar a Wall-E llegar con Eva, es decir, cumplir con su objetivo. ¿Cómo le denominamos a estas direcciones? ¿Cómo le denominamos a este camino? ¿No? Al camino que se elige. Método. O sea, el método va a ser la orientación que mantiene el objetivo, o sea, hacia dónde vamos a dirigir. Casi siempre lo que más se comenta de método es que es el camino a seguir, ¿no? Pero bueno, una orientación hacia dónde vamos a dirigirnos. Ese es el método. ¿A dónde vamos a dirigir? Al objetivo, ¿no? El que nos conduce a nuestro objetivo. Ese es el método. Ahora, aquí hay algo importante y que debemos de recordar siempre. El método es contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser de un modo o puede ser de otro. O sea, ¿qué decimos con esta situación? Que una estrategia no es una receta que no se pueda modificar. Una estrategia siempre, por condición propia, va a tener la tendencia de ser flexible y de poder adaptarse al contexto. Por lo tanto, cada contexto de ustedes va a determinar en qué medida adaptamos X estrategia. ¿Vale? Entonces, método es orientación que mantiene el objetivo. Ahora, ya tenemos cuál es el mejor método. Pues en la primera línea. ¿Por qué mejor? Porque es más eficiente. En las otras ocupamos dos movimientos y en esta solo un movimiento, ¿no? Entonces, siempre en una cuestión metodológica va a haber un mejor método o un método que se ajusta más al objetivo. No quiere decir que el método sea mejor que todos los demás, sino que en ese contexto específico, ese método es el que más se ajusta a la necesidad. Ahora, ya tiene la orientación, pero necesita algo, ¿no? Necesita algo porque no porque esté la orientación ahí ya voy a llegar. Bueno, pues vamos a pensar que Wall-E en este sentido utiliza o va a utilizar una escalera, ¿no? Una escalera obviamente con dirección o adecuada al método. ¿Qué es la escalera o qué representa la escalera? La escalera representa la técnica. ¿Qué es la técnica? Instrumentalización del método. El método por sí mismo necesita de técnicas. Las técnicas nos dan la versión operativa del método. ¿Estamos bien? Ahora, ya está. Ya tenemos todo para que pueda lograr su objetivo, que es llegar a él. Pero hay otra situación. ¿Cuántas formas tiene de subir la escalera? Muchísimas. De frente, de espaldas, arrastrándose, no sé, X, ¿no? Bueno, pues la manera en que aplicamos nosotros una técnica se llama procedimiento. El modo de aplicación
de la técnica elegida por el método definido. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a trabajar o lo que vamos a estar analizando? Pues que la metodología es el conjunto de método, técnica y procedimiento. Si nosotros utilizamos una técnica que no se adecua al método, es decir, que Wally utilice en lugar de una escalera, utilice, no sé, una cuerda que no se adecua al método que eligió, entonces tendríamos un problema metodológico, ¿no? No conceptual, no didáctico incluso, ¿no? Sino metodológico. La didáctica, por lo tanto, va a valerse de técnicas, de métodos y de procedimientos. Es decir, la didáctica mantiene una metodología. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? Si nosotros elegimos otro método que camine hacia el frente y luego hacia arriba, a lo mejor en lugar de escalera, utilizamos un globo aerostático. Ah, esa técnica se adecua a ese método. Cuando aplicamos estrategias de participación del alumnado, debemos de considerar que esa estrategia lleva en el fondo un método, una técnica y un procedimiento. A veces decimos, la estrategia no me funcionó. ¿Por qué no te funcionó? Tal vez el procedimiento es el que no fue el más adecuado. Tal vez la técnica puedo modificarla, pero regularmente lo que se hace es que se tacha a toda la metodología, o sea, a toda la estrategia didáctica como que es la que no funcionó. No sé si me explico. Entonces, la culpa no es de las técnicas en este sentido, la culpa es del uso, adaptación, configuración y estructuración que les demos. Por lo tanto, a partir de afirmar esto, pues vamos a ver de qué van estas metodologías didácticas para plantear estrategias adecuadas a un problema concreto y que permitan involucrar al alumno de una manera más interactiva. Voy a cerrar esta y voy a abrir otra presentación. ¿Sí? Bien, hasta aquí todo bien. Bueno, a ver, permítanme tantito porque no me la capta. Aquí está. A ver, ¿es esto? Bien, perfecto. Ya está aquí. Muy bien. Ahora, ya que tenemos claro que la estrategia se va a componer de una metodología y la metodología tiene a su vez método, técnica y procedimiento, si se dan ustedes cuenta, la única parte en donde nosotros realmente intervenimos es en el procedimiento. Las técnicas ya están, las metodologías también ya están, o sea, no vamos a inventar, digamos, nada, ¿no? Y estas metodologías son relacionadas con una involucración activa del alumno. Por lo tanto, las estrategias que nosotros vamos a trabajar van a ser estrategias didácticas. ¿Sí? ¿Por qué estrategias didácticas? La didáctica tiene una característica. Miren, hay un ejercicio muy interesante que nos dice, por ejemplo, el arte es el hacer, ¿no? La ciencia es el saber. La tecnología es el hacer sabiendo. Esto lo dice Juan Mayat. Y la didáctica es hacer saber. Vuelvo de nuevo. El arte es el hacer. La ciencia es el saber. La tecnología es el saber hacer, porque la tecnología es el hacer con ciencia. Y la didáctica es el hacer saber. Es hacer que el otro sepa. Por lo tanto, la estrategia didáctica es la adecuada para que en un entorno escolar se pueda involucrar a un alumno para desarrollar el contenido que nosotros quieramos. Ahora, ¿de qué van esas estrategias? ¿O a dónde nos conducen o cuál es el punto? Vamos a ver las principales componentes para que esta estrategia didáctica tenga una efectiva estructuración. ¿Estamos bien? Muy bien.
¿Para qué usar una estrategia didáctica? Miren, a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, en el trabajo se requiere didáctica, en el servicio al público se requiere didáctica, porque si yo soy servidor público y no le explico al usuario el sistema, se confunde. Y como se confunde, piensa que soy malo, que sí me explico este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en el Hospital General. Yo estuve en el área de urgencias. Cuando estoy en la policía, estuve un tiempo en el área de urgencias. Y muchas incomprensiones, muchos conflictos se daban porque la gente no entendía el proceso, el procedimiento. Entonces yo le decía, es que tenemos que explicarle a la gente cómo es el procedimiento. La gente no sabe, la gente por primera vez llega ahí, le quitan a su paciente, que es la persona que más ama, lo lleva enfermo, tiene problemas económicos, se faltó al trabajo, o sea, imagínense todo eso y de repente te lo quitan y ni te pelan porque te dejan por ahí aventado. Ahí le avisamos, oiga, oye, o sea, no, no, definitivamente cualquier persona va a decir, oye, no, espérate, no, pues me estás quitando lo que más quiero, a mi hijo, me estás quitando a mi papá. O sea, no es como que, como si en el estacionamiento, cuando llegamos y dejamos las llaves, ¿no? Como que dudamos, así como que, oye, ¿y si será de confianza este cuate? Ahora imagínese un familiar, entonces, se requiere de un acto didáctico en cierta medida informativo, digamos, en donde la persona conozca y de alguna manera aprenda cómo se tiene que manejar de acuerdo a su situación. Por eso una estrategia didáctica es útil en muchos campos, ¿no? Hasta en el momento en que nosotros a nuestros hijos le damos una enseñanza, en el momento en que cualquier orientación, cualquier cosa se dan cuenta, va mucho más allá. Por eso es que la estrategia didáctica es el elemento efectivo para poder promover que el alumno por sí mismo realice o se involucre en una actividad en este orden de tipo ecológica. Muy bien. Pues vamos a tener dos grandes impactos. El acto didáctico se logra. Este, exactamente. Exacto, exacto. Un día vas al IMSS y te dicen cómo es el proceso. Después vas otro día y ya cambió, ¿no? No, 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 de verdad es tremendo. Y yo incluso le decía mucho a los médicos encargados, les decía, es que se le tiene que explicar a la gente. O sea, se le debe explicar a la gente. La gente necesita una explicación, ¿sí? Y esa explicación, si nosotros no tenemos un sentido de colaboración, pues difícilmente se va a poder tener una buena relación en este tipo de servicios, agregando todos los problemones que se dan, efectivamente, ¿no? Entonces, no informan, exacto, no informan. Yo, fíjense que cuando vimos este problema, un encargado de urgencias me decía, oye, ¿tú cómo ves tú que estás aquí? Mire, yo le dije, es que no se le informa a la gente. O sea, había una persona, fíjense, una ocasión, una trabajadora social me dice, oficial, quiero que se lleve a la cárcel y casi así como que pena de muerte a tal persona. Yo, ¿pero qué te hizo? Es que huele a alcohol. Voy a hablar con la persona, a ver, permíteme, ¿qué es lo que pasa? No, pues es que estábamos en una fiesta y pues mi señora se va a aliviar, pues yo no puedo adivinar, ¿no? Por eso olía alcohol. O sea, ¿ven, no? Entonces, eh, detalles que por comunicación, ¿no? Por una mala comunicación se pueden, tornar hasta de otra naturaleza. Pero bueno, disculpe por la desviada, es que me acordé. Entonces, el acto didáctico, propiamente dicho, vamos a lograr o se tiene que lograr en cada proceso. O sea, cuando decimos en la clase pasó algo es porque hubo didáctica. Y ojo, una cosa es didáctica y otra cosa es material didáctico y otra cosa es recurso didáctico. Porque pensamos que la didáctica se reduce al material didáctico y al recurso didáctico. Y entonces dicen, es que te falta didáctica. Oye, pero si utilicé una estrategia así, así. No, pero pues como que hace arreglitos, utiliza aquí papelitos, corta florecitas. No, o sea, la educación no se reduce a eso. Eso es un elemento, pero en realidad la didáctica empieza desde la estrategia que usamos. Bueno, por lo tanto, vamos a lograr con esto que se pueda atender distintos estilos
que varios estudiantes de una misma asignatura tengan acceso, ¿no? O sea, varios estilos de aprendizaje. Ese es un primer impacto. Y también, por otro lado, vamos a lograr que a nivel individual un alumno acceda a todas esas actitudes y aptitudes o habilidades que son lo que queremos desde el perfil de egreso en un estudiante y en un profesional, desde luego, ¿vale? Entonces, si adecuamos este desarrollo, lo adecuamos a lo que nosotros buscamos, entonces estaríamos afirmando que hay grandes probabilidades de lograr el objetivo. En este sentido, vamos a tener conceptos clave, ¿no? Una estrategia didáctica es la estrategia metodológica más adecuada para una asignatura. Una estrategia didáctica es una estrategia metodológica más adecuada para una asignatura. Entonces, yo tengo la metodología y tengo las metodologías. ¿Cuándo las convierto a estrategias didácticas? Cuando las adecuo y las adapto a un específico desarrollo de contenido o a un contexto específico. Y como dijimos hace un momento, la metodología pues va a tener método, técnica y procedimiento. En este sentido, estaríamos hablando de técnicas, que serían actividades o todo este tipo de acciones que llevamos a cabo, ¿vale? Ustedes, yo creo que más o menos ahí vamos en ese sentido, ¿no? Identificando. Ahora, por lo tanto, ¿qué podríamos entender por estrategia metodológica? Lo voy a poner todo por si hay alguien que apunta. Bueno, va a ser obviamente ese conjunto coherente de estrategias y técnicas didácticas, recursos, materiales, todo lo que tenga como finalidad lograr el aprendizaje, ¿no? Es la estrategia metodológica. Quiero decirles que estos puntos son muy importantes. Hemos tenido mucho la experiencia de que preguntamos incluso a docentes de mucho tiempo y no saben cómo ubicar dónde está la estrategia, dónde está la técnica, dónde está el procedimiento, como que sí los hacen y todo, pero no, como que no saben definir dónde está la estructura. Y acordémonos que dice aquí, debe de ser coherente, es decir, debemos de saber su interrelación y su función. En este sentido, van a permitir que obviamente los aprendizajes que queremos, pues se desarrollen, ¿no? Y ya obviamente, según el principio pedagógico, según lo que querramos nosotros, sea competencia, aprendizaje clave, propósito, finalidad, todo esto, ¿no? Por lo tanto, en los estudiantes va a existir un elemento de mayor integración, porque favorece en ellos el desarrollo de la capacidad de adquisición, también de interpretación, de tratamiento de la información, ¿sí? Que puedan generar nuevos aprendizajes, los que deben ser significativos y profundos. Bueno, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos pues que las estrategias metodológicas nos van a dar estas ventajas. Yo creo que nadie aquí podría decir la estrategia metodológica no sirve. Sería una afirmación demasiado atrevida, porque en realidad la estrategia metodológica es aquella que acompaña. Es que yo utilicé esta estrategia y no me sirvió. Ah, bueno, habrá que analizar si fue la estrategia adecuada y qué contexto tenías para poder decir que fue la estrategia, ¿no? Por lo tanto, el uso de la estrategia es lo que la convierte en didáctica. Muy bien. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, no? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ahora, excelente. Ahora, en este caso, vamos a tener componentes de esta estrategia metodológica, ¿sí? La estrategia didáctica, que va a constituirse como un procedimiento organizado, ¿sí? Que va a tener etapas muy claras y que obviamente se va a estar dirigiendo siempre hacia el logro de aprendizajes, ¿no? Que esa es la finalidad. Esta estrategia didáctica es de gran alcance, se utiliza en periodos largos. O sea, la estrategia didáctica es para, no es solo para una sesión, es para un proceso largo, ¿no? Y también van a contar con estas dos.
dos características, que es algo de lo que le da mucho sentido a estas estrategias. El profesor como facilitador y el alumno como protagonista. Sí, es lo que queremos. Para despertar el interés por la situación que pasa en su comunidad de nuestros alumnos, tienen que ser ellos de alguna manera protagonistas. O sea, tienen que sentirse protagonistas, que son agentes de cambio, que su acción va a generar pues sí, un efecto y que propiamente va a tener una transformación adecuada. Y después, el 100% de qué tan efectiva es nuestra estrategia didáctica se va dando mientras la aplicamos. O sea, no esperemos que sea una receta de cocina que tenga que calzar, sino que es una orientación, por eso esa estrategia orienta el desarrollo, pero en el momento va a ir tomando ritmo, digamos, por así decirlo, ¿no? Va a ir tomando ritmo. Bien, en un momentito las vamos a ver y vamos a ver sus condiciones, ¿vale? Este es el planteamiento general. ¿Qué otro elemento se incorpora? Pues el elemento de la técnica didáctica. La técnica es un procedimiento de menor alcance que la estrategia. La estrategia didáctica es un periodo largo. Este es un procedimiento básicamente muy específico, casi casi es como que una acción, ¿sí? Esta va a hacer obviamente en un periodo muy corto, en un momento, ¿no? Lo que busca o su principal objeto es orientar una parte del aprendizaje que se va a incorporar a todo lo que buscamos lograr al final de un curso, al final de un proceso. Desde una forma lógica con base psicológica. Si nosotros recordamos, el aprendizaje significativo tiene estos dos componentes, ¿no? Un elemento lógico y un elemento psicológico. Entonces, desde la técnica comenzamos a instalar los elementos del aprendizaje significativo. Ahora bien, un ejemplo, ¿no? Parte de una asignatura, una unidad, un tema, ¿no? Un ejercicio de reafirmación, un ejercicio de retroalimentación, o sea, todo esto lleva técnica, inclusive, por ejemplo, el hecho de hasta de preguntar, ¿no? Eso es una técnica. Yo al momento de preguntar, fíjense que esto es muy interesante, yo al momento de preguntar puedo, con la forma en que formule la pregunta, puedo identificar qué estoy tratando de entender del alumno. Si estoy preguntando memoria, comprensión, análisis, aplicación, evaluación, todos esos elementos, yo en una sola pregunta, que es una técnica, puedo verificar. Primero, tipos de preguntas, pregunta dirigida, pregunta exploratoria, pregunta literal, por ejemplo, pregunta dirigida. Jorge, dime por favor esto y esto. Esa es pregunta dirigida. Pregunta exploratoria. A ver, grupo, ¿quién me dice esto? Pregunta exploratoria. Pregunta literal. Es cuando pedimos exactamente la información, sin necesidad como que de que interpreten nada. Esas son diferentes formas de aplicar una pregunta. Ahora, les decía yo, podemos identificar el nivel taxonómico. Digamos, la independencia de México, ¿no? ¿En qué fecha fue la independencia de México? ¿En qué fecha? Estoy pidiendo el dato, memoria. Dime dos razones por las cuales la independencia de México se ocurrió. ¿Qué estoy pidiendo? Ya no es memoria, ya es comprensión, ¿no? Dime el efecto de la independencia en dos ámbitos actuales de nuestro país. Ya estoy pidiendo aplicación. Es decir, dependiendo la forma de realizar la pregunta, es como voy a estar identificando qué está pasando en la cognición. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Para que no pensemos que la técnica es como que por hacer, sino que lleva en el fondo un sentido muy claro. Yo les voy a recomendar algo, digo, se me ocurrió en este momento, miren, muchas veces ven que el alumno, creo que les llegué a comentar en algún momento, muchas veces el alumno te dice, es que sí tengo la idea, pero no la puedo decir.
Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué imagen se te viene a la mente? ¿Qué recuerdo? O sea, no necesariamente que nos dé palabras, porque recordemos que desde el paradigma cognitivista, nuestros pensamientos se da con base a imágenes, símbolos y esquemas. Entonces, probablemente tienen la imagen, el símbolo, pero todavía no pasa ese proceso de adjudicarlo, es decir, de darle lenguaje, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Para que veamos que aunque sea la técnica en un periodo corto, nos puede ayudar para poder entender cómo va dándose el proceso o el procesamiento de la información que determinará cierto aprendizaje, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, no? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a tener también las actividades. Una actividad ya va a ser propiamente una acción, ¿no? Ya es una acción que se articula entre lo que pretende lograr la estrategia y o la técnica, las necesidades y las características del grupo de estudiantes, ¿no? Estas son las actividades. Su diseño o lo que nosotros hablemos como estructura son o deben de ser totalmente flexibles. Su duración es breve, desde una clase a puede ser hasta unos minutos, ¿no? Entonces, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué nos habla de actividades si venimos de 30 años, venimos de 20 años, venimos de 15 años, venimos de una semana de muchas actividades, ¿no? O sea, y realmente eso es así. Sin embargo, aquí vamos a ver que la actividad, aunque la estemos haciendo diario, pensarla como eje articulador de una estrategia nos puede permitir ser la misma herramienta que coadyuve para tener el objetivo que buscamos en los alumnos desde el ámbito didáctico. Entonces, no sé, si la estrategia didáctica es aprendizaje basado en problemas, ¿no? O la metodología es aprendizaje basado en problemas, la adaptamos a una materia, ya la convertimos en estrategia didáctica, esta va a tener técnicas, ¿no? Voy a aplicar técnicas de preguntas, voy a hacer un debate, voy a hacer esto, esas son mis técnicas. Y las actividades ya van a ser, digamos, las acciones que se van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, de esta manera, por eso veíamos al Wally al principio, que mi actividad no atente contra mi técnica, que mi técnica no atente contra mi actividad y que en conjunto no atenten contra mi metodología o mi estrategia didáctica. Ahora, en este punto ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo es que no va a atentar? Pues en un momentito vamos a ver cada una de las estrategias más actuales y qué elementos pueden darse en estos casos como afectación. Y también vamos a tener los recursos de enseñanza, también se deben de considerar, ¿no? Un recurso de enseñanza, o recursos didácticos, perdón, recursos de enseñanza, aprendizaje o recursos didácticos. Van a ser todos los materiales, medios, soportes, apoyos, recursos, todo lo que encontremos nosotros que nos está optimizando el proceso. Desde el plumón, todo eso, ¿no? Son los recursos. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia. Los materiales didácticos son todos aquellos materiales que no están diseñados para utilizarse dentro de la enseñanza y que aún así nos sirven. Perdón, que esos son recursos didácticos, disculpen. Recursos didácticos son aquellos materiales que no están hechos para la enseñanza, pero que aún así sirven o que los podemos utilizar. No sé, a ver, déjenme que tengo aquí, por ejemplo, el lapicero, ¿no? No sé, el lapicero a lo mejor pues está diseñado para escribir, no necesariamente en un término de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero yo lo puedo utilizar para hablar sobre el del plástico, pues no, puedo utilizar para una medida, o sea, eso es utilizar un recurso didáctico. Ahora, el material didáctico ya es aquel material que está destinado para orientarse o incluirse dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los recursos también están integrados dentro de nuestras actividades. Por lo tanto, a partir de este despliegue, bueno, pues vamos a encontrar que la estrategia metodológica, adaptándola, va a ser una estrategia didáctica, va a quedar definida por la selección de la estrategia o de la técnica didáctica, ¿sí?
Y esta se diseña desde que pensamos cómo vamos a desarrollar la asignatura. Luego, el docente, en su plan de clases, determina ciertas actividades con ciertos recursos para lograr los aprendizajes que queremos. Entonces, no quiero caer en enredo terminológico. Tenemos una metodología, a ver, para empezar, la metodología no nace de la nada. La metodología no sale en el jardín de las metodologías, ¿no? La metodología sale de la teoría. La teoría produce la metodología. Después, esta metodología la convertimos en estrategia metodológica cuando le damos un sentido. Cuando la incorporamos, la estrategia metodológica la incorporamos a un proceso específico, la convertimos en estrategia didáctica. Al convertirla en estrategia didáctica, va a contener técnicas y actividades, ¿no? Y de esta manera alineamos todo para que pueda tener el propósito de lograr el aprendizaje que esperamos en los alumnos. Bien, hasta aquí. ¿Queda claro? ¿Alguna duda al momento, no? ¿No? ¿Todo bien? Sí, a ver, déjenme ver. Sí, adelante, profesora Leticia, la escucho. En algún momento va a tener que revisarse todas las estrategias, la metodología, los recursos, para saber si ha sido adecuado lo que estamos planteando. ¿Hay un momento en el que revisamos si se adecua o lo cambiamos, o es muy vertical esto? Mire, yo creo que, bueno, primer punto, para poder entender, voy a poner un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien esto. Una metodología que yo utilizo, vamos a poner un ejemplo, el aprendizaje por proyectos. ¿Cómo cambio? ¿En qué momento me doy cuenta si continúo así, esto y esto? Para poder identificar si es efectiva su aplicación, yo necesitaría saber primero las condiciones. Por ejemplo, para aplicar aprendizaje basado en proyecto, necesita mi grupo tener ciertas condiciones. En un momentito vamos a verlas. Ahora, dándose esas condiciones, es más probable que la estrategia funcione, metodológica. Ese es un primer punto. Después, ya que tiene las condiciones y mi estrategia metodológica la comienzo a aplicar con sus fases y todo, que en un momentito igual vamos a estar viendo, entonces ahí yo mismo, de acuerdo a mi grupo, puedo llegar a lo que usted muy bien nos dice, profesora. Yo no siento que sea tan vertical, al contrario, la praxis es la que nos va a determinar qué técnica es más adecuada o qué técnica no es tan adecuada, dependiendo del grupo. Eso es lo que yo considero. El ritmo lo demanda el grupo. El grupo dispone la adecuación de la metodología o de la estrategia. Si nosotros conocemos, o si yo me pongo aquí a enlistar todas las técnicas que existen, todas las estrategias, no acabamos, es muchísimo, ¿no? Entonces, en suma, y respondiendo a la pregunta, considero que el docente es quien, sí puede adaptar ciertas técnicas, siempre y cuando se cumplan las condiciones de la metodología. Eso yo creo que va por ahí, pero en un momentito que veamos las condiciones para cada metodología, creo que va a quedar más claro esto, ¿no? Entonces, vamos a poner, no sé, un ejemplo, ¿no? Su evaluación formativa, exacto. Como dice el maestro, con preguntas, sí, con preguntas. O sea, en la praxis, o sea, en el desarrollo, ahí comenzamos a ver cómo le vamos moviendo, pero hasta dónde que no altere metodológicamente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un reto con el aprendizaje basado en problemas es que fíjense, me disculpo, tal vez haya quien no sepa qué es esta cosa del aprendizaje basado en problemas, en un momentito lo explicamos. Pero un reto es que me saca a mi docente de lo que estoy acostumbrado. Yo creo que ese es el principal reto con las metodologías. O sea, el reto soy yo, ¿no? O sea, el reto en realidad soy yo, ¿no? Pero bueno.
yo les comparto, la primera vez que yo trabajé en aprendizaje basado en problemas, fue complejo por eso, porque yo estoy habituado a desarrollar, ¿no? Ahí está, y explicar. Pero cuando ya los aviento a ellos y yo veo que van por acá y quisiera yo como meter, no sé si me explico. Ahí es en donde nos cuesta un poquito. Eso yo creo que en experiencia podría ser un reto. Y si se dice fácil, pero no es tan fácil. Otra, no todo puede ser por aprendizaje basado en problemas, no todo puede ser por esa estrategia, por eso es contingente. Y ahí es donde yo creo que está el error, porque el docente sí tiene algo que decirnos. Inclusive voy a meter una sospecha, una intriga, de la manera más respetuosa. Pienso que gran parte de que el alumno no respeta al docente es porque el mismo sistema se ha encargado de quitarlo no sé, del entorno. O sea, el mismo sistema es un giro paradigmático, ¿no? Al principio en la tradicional estaba el docente al centro, después el alumno en la escuela activa, y ahora ya no está el docente ni el alumno, está la comunidad. Entonces se dan cuenta cómo puede ser que este mismo menosprecio, perdón, a lo mejor es un poquito brusco, este mismo menosprecio del sistema y se refleje en la falta de respeto al alumno, porque ven que yo les dije en una ocasión, para poder tener el control del grupo y ganarse el respeto se necesita autoridad moral, autoridad intelectual y autoridad institucional. Entonces, si la autoridad intelectual me la están de alguna manera quitando, porque ya no quieren que casi yo hable como docente, ¿no? Y si todavía desde Freire el docente es el opresor, desde Freire el docente es el opresor, Dios mío, en mi vida he oprimido a una hormiga, yo como docente, y ahora voy al salón de clases y buenos días, opresor, o sea, no dices, oye, espérate, no, ¿sí me explico? O sea, este lenguaje simbólico me parece que es digno de analizarse, ¿no? Y de tomarse mucho en consideración. Yo comentaba esto con los alumnos de pedagogía, los próximos profesores. O sea, aguas con eso porque yo creo que sí puede traer o acarrear este tipo de situaciones, ¿no? No es eso, es parte de la barrera de aprendizaje, en donde muchas veces el docente es la primera. A ver, muchas veces dice, perdón, comparto, el profesor Roberto Campos. No es eso, es parte de las barreras de aprendizaje, en donde muchas veces el docente es la primera barrera, como tú lo comentas, donde no entendemos la forma de llevar a cabo el nuevo modelo o no queremos salir de malas prácticas de enseñanza. Probablemente, o sea, sí tiene, digamos que una explicación, pero de que el docente es opresor para Freire es un hecho, ¿eh? O sea, eso es literal, ni siquiera es de interpretación, o sea, Freire dice, el docente es el opresor y el alumno es el oprimido. Ahora, hay que destacar algo, Freire desarrolla este trabajo en los 70s, cuando Brasil estaba bajo una dictadura. Entonces tiene sentido lo que dice Freire, pero bueno, no vamos a meter en ese rollo, ¿ah? Ahora, volviendo al punto, tomando un poco lo que dice el profesor Roberto Campos, efectivamente, por eso estamos aquí, por eso vamos a tratar de ver que nuestras metodologías pues tengan una mejor orientación, nos desestresemos menos, o sea, no nos estresemos tanto, y otra, tengamos el resultado deseado, o que el resultado sea más efectivo. Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener para analizarlas, para ver cuál es la, digamos, como el margen de acción de las metodologías que justamente la nueva escuela mexicana propone y que son las que se proponen actualmente. Vamos a ver cuáles son los criterios a considerar. Primer criterio, ciclo del proceso formativo. Es decir, obviamente, para una estrategia didáctica necesito ver en qué ciclo están mis alumnos. Nosotros tenemos experiencias fíjense, en nivel, pues sí, por ahí en maestría alguna vez escuché esto, una profesora tratándolos como de kinder, o sea, haciendo actividades de kinder. Está bien, no pasa nada, digo, es libertad, pero hay una situación que es muy importante. Los niños o los más pequeños están sujetos a la ley del juego.
Los adultos ya no. Los adultos están sujetos a la ley del trabajo, del esfuerzo, tienen otras cosas. Sí se puede, o sea, de repente, no digo que no, pero ya abusar mucho del juego sí puede generar incluso una actitud, pues no tan grata. Y yo se los comparto, a mí me pasó en alguna vez en educación superior. Llego a la clase y de repente sacan globos, me ponen un globo en el pecho, a otro atrás y que hay que romperlos. Y yo ahí bien contento y yo de repente me pongo a pensar y digo, ¿y qué estamos haciendo? Ah, es que es una actividad dinámica. No, pues yo pensé que era un baby shower, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, entonces yo, claramente dije, no, o sea, yo vengo a una clase, perdón, discúlpenme, o sea, de verdad, perdón por amargarles el momento, pero yo vengo a una clase y cuando pago mi colegiatura, o sea, yo lo que busco es escuchar al docente, que es el experto, pero bueno, entonces el ciclo formativo es muy importante, ¿no? Los primeros años, esto es importante para lo que vamos a hacer de observación. Entre el más pequeño sea, pues es menos autónomo, hay mayor intervención docente, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a se utilizan con poca frecuencia técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque el alumno solito no estudia, entre más chiquito sea, ¿no? Tiene baja capacidad de sintetizar, de integrar la información, este, depende mucho del docente. Ya saben que esto de que le dicen mamá, de que no, o sea, depende, es una dependencia muy, muy cercana hacia el docente y tiende a utilizar el aprendizaje memorístico más que comprender lo que está diciendo, ¿no? Esto pues va a limitar un poquito la capacidad de sintetizar, integrar o inclusive interpretar información. Esto es normal, digamos, ¿no? Pero bueno, primer criterio, el ciclo formativo. Entonces, ¿qué tenemos? Yo voy a utilizar una estrategia, debo de considerar el ciclo formativo en el cual estoy trabajando. ¿Estamos bien? Después, nivel de complejidad del problema. Un problema no siempre es con aspectos numéricos, ¿sí? Cualquier situación se analiza una situación y no se tiene de manera inmediata una respuesta, ¿sí? Ahí buscamos que el alumno aplique lo que se supone que aprendió, que busque información, que comprenda la información, que seleccione información, que configure sus propias maneras para poder resolver el problema. Esto es lo que los cognitivistas le llamaban el conflicto cognitivo. Tiene que existir un conflicto cognitivo. Ahora, hay de conflictos cognitivos a conflictos cognitivos. Imagínense en clase de secundaria, analizando, no sé, algo de economía. Ay, no, no llevan economía en secundaria, fíjense. En prepa, ¿no? En prepa. Creo que llevan de estas optativas que luego llevan derecho en bachilleratos generales y que les pongan como problema, resuelve o cuáles son las 3 acciones que resolverían el problema en Medio Oriente. No, o sea, imagínense, no, pues obviamente no, ¿no? O sea, es un problema demasiado complejo. O sea, hay que ver el nivel de complejidad igual para poder elegir la estrategia. En un momentito que veamos las estrategias, se van a dar cuenta cómo cómo hay tanta riqueza en la didáctica, de verdad. Bueno, yo sé que ustedes las conocen y todo, pero me parece útil. Por lo tanto, el nivel de complejidad se va a sugerir en medida en que obviamente el estudiante progresa en sus propias estrategias de analizar la información, ¿no? Entonces, si el estudiante apenas está procesando la información y le pongo un problema, pues no. Pero ya que tiene un manejo estable de la información, bueno, pues vamos a poner un problema, ¿no? Muy bien. Ahora, el siguiente criterio, cercanía laboral. Esto sí es importante, a lo mejor obviamente en grados más pequeños, pues no se da esto de lo laboral, ¿no? Pero en educación superior, bachillerato técnico, esto pues sí ya hay que estar como que muy pendientes de que tenga impacto en el ámbito, en lo que se va a dedicar, ¿no? Lo que se va a dedicar. Presentar diversas situaciones de estudio o contextos o entornos que sean pues muy, muy, muy relacionados con lo que se pueda encontrar en la práctica real de su profesión o de su vida, ¿no? En caso de niños pequeños, ¿no?
Este criterio también es importante para poder elegir la estrategia. Después, autonomía del alumno. Las tareas, obviamente, a presentar que vayan de menor nivel de autonomía a uno mayor. No sé si recuerden un poquito el concepto de andamiaje, ¿no? El andamiaje que no es una guía, ¿no? El andamiaje no es una guía, el andamiaje no es un apoyo constante. El andamiaje es un apoyo que tiende a desaparecer. Si el alumno está dependiendo todo el tiempo de mí, eso no funciona, ¿no? Yo voy a intervenir en el alumno y después el alumno solito va a comenzar a progresar, ¿no? En su zona de desarrollo próximo, ¿no? Dice Vygotsky. Muy bien, y efectivo, ¿no? Su construcción, la construcción de sus conclusiones, dice el profesor Roberto Campos. Bien, ¿vale? Y el criterio número 5, mediación docente. Obviamente que a mayor autonomía del estudiante, pues es la mediación, a mayor autonomía la mediación es menor. Pero si el estudiante tiene un bajo nivel de autonomía, pues el docente debe de presentar un nivel alto de mediación. Esto incluso nos pasa mucho hasta con los alumnos, si se dan cuenta. Hay alumnos que solitos caminan, ¿sí o no? Solitos, de verdad, hasta dices, bueno, hasta te sorprenden, ¿no? Y hay otros que, ay Dios, tiene uno que estar ahí. Pues eso igual es a considerar. O hay grupos, ¿no? Hay grupos que son un poquito más dinámicos en el sentido de generar más una postura propositiva, ¿no? Y hay grupos que son un poquito más pasivos en este sentido. Entonces eso igual se tiene que considerar dentro de la elección de una estrategia. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos hasta acá? Identificamos un poco qué es método, técnica y procedimiento, ¿no? Que son parte de la metodología. Nos damos cuenta que una metodología educativa, ¿sí? Se transforma en didáctica cuando la vamos a aplicar a un contexto específico. Esta metodología didáctica, entonces, al momento de nutrirla de actividades y de técnicas, se convierte en una estrategia didáctica. Vamos a decir, la estrategia didáctica viene a ser el sentido operativo de la metodología didáctica. Esa sería más o menos como la precisión. Ahora, ya que vimos eso, bueno, hay varios criterios que se deben de considerar antes de echar a andar una estrategia didáctica. Alguien podría decir, oye, pero la praxis, ¿por qué no la echas a andar y a ver qué pasa? Se vale, se vale. O sea, puede ser, ¿no? El problema aquí es que si no te resulta, la culpa no es de la técnica ni de la estrategia. Pensando que la estamos aplicando bien, igual, ¿no? O sea, hay algo que antecede a que pueda tener muchísimo mayor, ¿cómo se llama? Mayor probabilidad de que nos funcione. Y eso es el valor que me parece de esto. Ahora, siguiendo en este orden, pues, ¿qué tenemos? Ahora sí, el análisis de las estrategias. Aquí, fíjense, imagínense, ¿no? Que estemos hablando de estrategias didácticas y salga yo con 5 PDFs llenos aquí, 5, ¿no? Y me ponga yo a leer los PDFs y luego ustedes, después de un consejo técnico, después de una semana de evaluaciones, no, pues los voy a arrullar. Me van a decir, ¿me quieres enseñar estrategias sin estrategia? ¿No? Sí, está como raro, ¿no? No es la mejor estrategia, obviamente, no soy el gran estratega, obviamente, pero en el afán de entender una postura muy cognitivista, ahora estoy muy cognitivista, de hecho, hay que tener en cuenta que el procesamiento de la información desde el cognitivismo no tiene como elemento fundamental la cantidad. O sea,
podemos explicar un análisis de una estrategia en 50 libros que existen y que se puede hacer, y nos va a quedar un análisis padrísimo, créanme, vamos a salir expertos en estrategia, vamos a salir con tatuajes de las estrategias, ¿no? O sea, pero en realidad dices, bueno, si en una esquematización podemos acceder a lo que nos interesa de manera general, porque esto es operativo, cognitivamente hablando es mucho más viable, ¿no? Por lo tanto, este análisis lo vamos a hacer de la siguiente manera. Análisis de las estrategias didácticas. Para aquellos profesores que por dentro, que no nos dijeron, por dentro están, ay, ¿cuántas estrategias van a hacer? ¿No? ¿Y cuántas? Oye, yo el otro día supe que hay miles de estrategias. Neta, vamos a ver todas. No, tranquilos, tranquilos, relájense, no. Tenemos una estrategia para eso, ¿no? Entonces, no hay no hay problema. Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a verlas primero en un esquema general. Los criterios van a estar de este lado y acá vamos a ver cada una, ¿no? O sea, de acuerdo a estos criterios. Posterior a esto, vamos a analizarlas ya por separado, pero de manera igual general, ¿vale? Primero, aprendizaje basado en problemas. Les voy a decir algo que es muy interesante del aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas, no sé si lo sepan, pero me parece interesante, surge en Canadá y surge en el área de medicina, de verdad, porque los residentes de medicina, cuando llegaban a las áreas de urgencias, no sabían ni qué hacer con lo que se les presentaba en urgencias. Entonces, diseñaron este tipo de estrategia didáctica para enseñarle a los estudiantes con problemas reales de los casos de urgencias y que ellos ya pudieran estar un poco más familiarizados con el tipo de situaciones. Está muy interesante ese asunto. Ajá. Entonces, pues no es nuevo, ¿no? O sea, ya tiene rato. Yo creo que esto fue como en como en el 2000, yo creo más o menos. No recuerdo el dato bien, pero bueno, les dejo el detallito, ¿no? Que me acordé. A pesar de que son problemas. Ciclo formativo. Recomendación. Desde primero de primaria. El aprendizaje son problemas se recomienda desde primero de primaria. O sea, si alguien presente no nos diga, pero si alguien dice, híjole, yo lo apliqué en kinder, ¿no? Y por eso no me salió. No, bueno, en kinder obviamente no, pero bueno, desde primero de primaria, ¿no? Se recomienda. Después, complejidad del problema. Bajo y medio. O sea, no tan complicado y medio complicado. No se recomienda problemas tan complicados en aprendizaje basado en problemas. Entonces, este problema de 3 acciones para resolver el conflicto armado en Medio Oriente, pues aquí no. O sea, ni con ese ni con nada, ¿no? Ese sí está muy cañón. Bueno, ¿vale? Pero comprobados, ¿no? O sea, aprendizaje basado en problemas en estrategias donde se prioriza el desarrollo de habilidades. Muy bien, sí, una aportación de la compañera Leticia. El desarrollo de habilidades en lugar de enfocarse únicamente en la transmisión de la información. Más bien, yo podría decir, profesora Leticia, que lo que nos genera a pesar de problemas, a pesar de problemas, es, cognitivamente hablando, es el estimular, estimular la equilibración. O sea, recordamos que el esquema es asimilación, acomodación y equilibrio, ¿no? Asimilo la información, la acomodo en mis esquemas cognitivos y después lo aplico en un problema concreto, que es la equilibración. Yo podría decir que la aprendizaje basado en problemas lo que busca es estimular que el alumno demuestre que sí aprendió en un caso concreto que es un problema, es decir, un problema cognitivo. Yo creo que va más por ahí, pero bueno, habrá que analizarse igual bien, ¿no? Obviamente, para resolver un problema, pues vas a echar mano de habilidades, vas a echar mano de habilidades para indagar la información, habilidades para poder procesar, análisis, síntesis, comprensión, varios procesos cognitivos. Bien. Siguiente criterio.
Cercanía con el contexto laboral. Esta puede ser baja o media. Aprendizaje basado en problemas, baja o media. Siguiente criterio. La autonomía. Esta es baja y media, es decir, en estas todavía requiere un poquito de intervención del docente, irlos como orientando. Requiere mayor, bueno, no mayor, ¿no? Porque es baja y media. Poca participación, perdón, alta participación docente o media participación docente porque la autonomía es baja y media, ¿sí? Aquí está alta participación docente y media, dependiendo cómo lo planteemos. Y el último de los criterios, de verdad me parece una cosa maravillosa, no sé, por lo menos para mí fue algo muy padre cuando analizamos todo este asunto. Estrategia antecedente. Para que me resulte o para que sea más probable que el aprendizaje basado en problemas sea efectivo, necesito haber trabajado otras estrategias antes con ese grupo, o sea, el nivel de madurez del grupo en estrategia. ¿Cuál es? Trabajo colaborativo. Sí. Entonces, para yo poder desarrollar un buen aprendizaje basado en problemas, va a ser mucho más probable si ya trabajé con ese grupo trabajo colaborativo. Si no he trabajado trabajo colaborativo con ese grupo, desde esta posición nos va a dificultar más que sea efectivo. ¿Se entiende? Me resumió muchos consejos técnicos sí, con manzanita. Sí, ¿verdad? Me imagino. Ay, no, Dios mío, esto de lo... Pero bueno, pues, qué bien, ¿no? Esperemos que... De hecho, de eso se trata, ¿no? De hecho, de eso se trata. Y fíjese, aquí sí comentamos muchos como entre docentes, ¿no? Es que a veces no nos... O sea, o muchas veces dan por hecho las cosas, ¿no? Y como que a pesar significativo, así, sí, todos somos significativos, sí, ¿no? O sea, pero en realidad sí como que un análisis real o profundo me parece que a veces no llega a darse, pero bueno, de eso se trata. Siguiente estrategia didáctica, método de caso, ¿no? Esta es otra estrategia didáctica. Y esta con los mismos criterios, dice aquí el profesor, voy a leer mientras apuntamos, el ABP, el aprendizaje basado en problemas. Fíjense, se recomienda desde tercero de primaria. El proceso de indagación, dice el profesor Roberto Campos, proceso de indagación, diseño y solución de problemas a través de diferentes soluciones del grupo. Ah, muy bien, excelente, sí. Ese es el ABP. En un momentito vamos a ver una propuesta ¿cómo se llama? De secuencia. O fases, ¿no? Pero sí, efectivamente es eso, el aprendizaje basado en problemas. Desde tercero de primaria se recomienda Complejidad, ya podemos manejarlo con casos o problemas complejos o complejidades altas, el método de caso. Tiene mucha cercanía con el contexto laboral. ¿Sí? Es alto el acercamiento con el contexto laboral. Ahora, quienes a lo mejor no estamos en educación superior van a decir, bueno, ¿yo qué onda? Pues si el grupo está maduro, si cumple con el ciclo formativo, si tiene el nivel o sea, si consideramos que podemos trabajarlo, y si nos lo permite el sistema también, porque pues ya nos ponen las metodologías, en lugar de contexto laboral, pues contexto de la vida cotidiana, ¿no? Esto fíjense que a mí me parece como interesante por decir para trabajar valores. Hay un problema, ¿no? A ver de acuerdo al método de caso, cómo podríamos aportar para solucionarlo. Eso es padre. Bueno, me parece que es interesante, ¿no? Si es un problema así complejo. Un dilema ético, por ejemplo, es complejo. ¿Sí? Siguiente, nivel de autonomía del estudiante, alto. O sea, aquí el estudiante ya debe de tener mucha autonomía
procesamiento, acomodación, en la selección de la información, o sea, ya tiene que estar como muy encarrerado, ¿no? El estudiante. Obviamente, la mediación docente es media, pero también puede ser alta porque muchas veces, como es un problema complejo, el estudiante puede tener también propuestas complejas y exige que el docente pueda hacer un esfuerzo mayor para analizar lo que nos está proponiendo el estudiante. Yo sé que muchos estudiantes a ustedes de repente les han salido con algo que dices, ay, órale, no lo había pensado, ¿no? Entonces, es como dejar al estudiante que se proyecte y a veces sí lo que se proyecta, sí, a veces sí es sorprendente. Por eso igual nosotros hay que estar ahí, ¿no? Si no van a salir con lo que una vez me dijo una alumna, estaban haciendo un debate y me dice, ¿qué? Que ya deberían de matar a algunas personas, ¿no? Así de plano. Y le digo, ah, caray, ¿y por qué? ¿No? Y me dice, pues es que ya somos muchos, profe. Y le digo, oh, bien, ¿y quién sobra? Sí, ¿verdad? Sí, porque somos muchos y no, a ver, ¿por qué no dices, bueno, señores, con permiso, ya somos muchos, me voy de este mundo? Ah, no, que se muera el otro, no yo, ¿no? Y ya empieza ahí con un rollo, no, 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 aguas, aguas con eso. O sea, es una alumna, vaya, hija, empezamos por ti, exacto. O sea, es una alumna que está teniendo un procesamiento, esa idea de las purgas de poblaciones está dando mucho en adolescentes. ¿Verdad que sí? Sí, de verdad, hay que tener cuidado con eso. Entonces, es una alumna, esto es autonomía, o sea, es una deducción que ella está sacando, es alta autonomía, pero también yo como docente tengo el compromiso de intervenir, o sea, a ver, espérate, ¿qué estás diciendo, no? Entonces yo le decía, pues es que eso es nazi. Ay, no, ¿en serio? Sí, o sea, eso es nazi. O sea, ¿tú qué derecho tienes para decir que alguien muera o que alguien no muera? O sea, eso no. Aguas, o sea, de verdad, cuidado con eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto de método de casos, porque imagínense que un problema, no sé, de recursos, ¿no? Recursos ecológicos, por ahí alguien, un guapo por ahí me salga diciendo, pues hay que matar a los que viven, pues no, no sé, hay que matar a las ardillas o una cosa así, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sí puede darse. ¿Cuál es la estrategia antecedente para que un método de caso tenga mayor probabilidad de que no sea efectivo? Trabajo colaborativo y aprendizaje basado en problemas. O sea, si tú con un grupo trabajaste aprendizaje basado en problemas, ese grupo desde esta posición está, digamos, estaría más abocado o más adecuado para poder trabajar método de caso, ¿no? Bien. Siguiente, aprendizaje basado en investigación, dice la profesora María de Lourdes Aguilar. También en la literatura referente, perdón, discúlpeme, se me fue, por más que lo quería hablar rápido, también en la literatura referente a la distopia se exploran mucho esos temas. Ah, miren, distopía, perdón, referente a la distopía. Sí, 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 yo creo que hay muchas áreas, ¿no? Del saber que sí exige, ¿no? Como que este tipo de situaciones. O sea, me parece que sí. Eh, lo importante, obviamente, es identificarlo, ¿no? Y entender un poco los procesamientos de esto. Ciclo formativo del aprendizaje basado en investigación desde segundo de primaria. Son recomendaciones, segundo de primaria. Cuando lo veamos específicamente van a darse cuenta por qué tan chiquitos, ¿no? Medio alto, complejidad, problema medio alto, cercanía, bajo, medio y alto. Puede ser en muchos niveles. Autonomía, media y alta, mediación del docente, media y baja. La estrategia antecedente, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas. Uh-huh. Obviamente, ¿no? Ese aprendizaje basado en investigación no es propiamente investigación científica, ¿no? Como una metodología, ¿no? Vamos a pedir formato A para los de segundo de primaria, imagínense, si luego los de octavo, ¿no?
No, luego estamos en la maestría, estamos batallando, imagínense. No, es que yo en un diplomado me dijeron que desde segundo de primaria, para que cuando vaya a la educación superior ya esté la edición octava, quinceava, ¿no? Y nosotros les enseñamos la séptima. Bueno, siguiente, aprendizaje basado en proyectos. Aquí, me disculpo, las siglas es ABPROI. ABPROI, porque si no así se confunde con el aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en proyectos. ABPROI. Ay Dios, desde segundo de primaria también. Muy chiquitos, ¿verdad? Sí. Complejidad del problema, medio y alto. Cercanía con el contexto laboral, alto. Se supone que los proyectos deben tener un impacto, ¿no? En el entorno. Autonomía alta, fíjense. Mediación docente, aunque sea alta la autonomía, pues media y baja. Estrategia antecedente, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas. Sí, muy bien. Acciones transformadoras, ese es el problema. Sí, debe de tener un impacto. Es más o menos, no sé, pero se me imagina como un poco lo que se conoce como la investigación-acción, ¿no? Pensé que va a ser proyectos, ¿verdad? Que sea que tenga un impacto. Aprendizaje basado en desafíos. Va desde tercero. Complejidad media alta. Te desafío a que pases el examen. No, te desafío a que pongas atención. Te desafío a que me respetes. Alta cercanía con el contexto laboral. Autonomía alta. Mediación docente media y baja. Estrategia antecedente, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos. Muy bien. El siguiente, por el amor de Dios, ¿verdad? El trabajo colaborativo. Pobrecito, ¿no? Soporta a todos y que no lo comentemos, pues sí es como injusto. Ciclo formativo todos los años. Todos los años, todos los años. Complejidad baja y media. Contexto laboral bajo y medio. Autonomía baja y media. Y pues la mediación docente obviamente va a ser alta. Estrategia antecedente no aplica. ¿Qué descubrimos? En las estrategias didácticas que mayor posibilidad dan de que el alumno sea activo, la estrategia base es el trabajo colaborativo. ¿Sí? Y tiene todo un tema igual el trabajo colaborativo. Ahora, el trabajo colaborativo no es trabajo en equipo, ¿no? Pues el trabajo colaborativo es compartir responsabilidades. Yo siempre les digo, porque se confunde mucho. Y dicen, es que trabajo colaborativo, pues ya hicimos los equipos. No, espérate, no, es diferente. Ahora, les digo, olvidemos esta parte cuando exponíamos en la secundaria, ¿no? Que que ahí estaban paradas y le hacías una pregunta a los 8 que estaban ahí, los de hasta atrás es lo que no hicieron nada, ¿no? Y cerraban la puerta y acomodaban el bote, como que querían hacer algo. Y el que estabas al frente, tú luego dices, este fue el que trabajó por todos, los otros no saben ni qué están haciendo. Bueno. Y entonces le preguntas algo al compañero que está exponiendo y te dice, eso le toca a mi compañero. No, o sea, terrible, terrible, no, eso no. Hay un problema en todos. Dicen desarrollar el pensamiento crítico, los alumnos deben cuestionar. Una aportación, perdón, del profesor Roberto Campos. Crítico, desarrollar el pensamiento crítico, los alumnos deben cuestionar, pero existe una diferencia
ante los temas y los problemas sociales por los alumnos, totalmente. De hecho, imagínense, si el pensamiento crítico en la escala del nivel taxonómico es de los superiores, no puedes criticar algo que no has analizado. No puedes criticar algo que no has analizado, no puedes analizar algo que no has aplicado, no puedes aplicar algo que no has comprendido, no puedes comprender algo que no has entendido y no puedes entender algo que no has conocido. Por lo tanto, necesitan conocer para después criticar. No es criticar por criticar, ¿no? Si no, se vuelven en criticones, no en crítica. Y entonces, por eso tenemos un alto grado del chisme en las escuelas, ¿no? Y entonces ya el pensamiento crítico ya se convierte en una cosa tremenda. Trabajo en equipo es igual a decir, a mí me tocó. Y al dar instrucciones el docente de ser muy claro. Sí, exactamente, ¿no? O sea, entonces le preguntas algo al alumno, eso le toca a mi compañera, ¿no? O el típico, como dice mi compañera, digo, no, ya, eso no, ¿qué compañera ni qué nada? Aquí todos, ¿no? Pero bueno, entonces trabajo colaborativo es base, es algo que yo creo que sí ya es muy importante que se incorpore, ya esto del trabajo en equipo, que a cada quien le toca una parte y eso, pues ya no. Bueno, una de las principales características del trabajo colaborativo es que la responsabilidad es compartida. No hay división de responsabilidades. En el trabajo colaborativo, todos asumen la responsabilidad y todos trabajan. Sí, 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 sí. Dice Janet Zamora, en primaria es un reto de trabajo colaborativo, empezando por los docentes, ¿no? Sí. Exactamente, sí. No hay división, pero hay diferentes roles. Puede haber diferentes roles, sin embargo, los roles no están determinados por una simple acción. O sea, sí, porque obviamente tienen que organizarse, ¿no? Entonces, si uno se organiza por una cosa, también puede colaborar con otra cosa, otro. O sea, digamos que hay eh, no es que todos hagan todo. Sí hay roles, o sea, hay una organización, pero la responsabilidad del otro también es mi responsabilidad. Eso, digamos que es básicamente lo que lo distingue. Y sí, un análisis interesante del trabajo colaborativo, sería ya analizar todas sus fases y todo eso. Pero ese es, de lo principal es eso, ahí lo podemos identificar bien. Por ejemplo, ¿no? A veces les pedimos, no sé, X trabajo colaborativo, por medio de trabajo colaborativo, y me lo van a explicar, lo que lograron desarrollar. Y una técnica, perdón, que me compartió alguna vez una maestra, me dice, para que en realidad se logre el trabajo colaborativo y que no sea, porque ellos me van a decir, no, sí, colaboramos todos. Ellos me van a decir, ¿no? Me decía, cuando yo les pido la explicación, yo les digo quién me va a explicar y qué me va a explicar. Esa forma los presionas a que todos le entren al mismo ruedo, ¿no? Entonces, es una técnica, me pareció interesante. Ahora, ya que tenemos este esquema, pues vamos a identificar esto, estrategias didácticas. Vamos a ir uno por uno en particularidades. Aprendizaje basado en problemas. Algunos datos ya los tenemos y algunos se van agregando. Por ejemplo, aquí se recomienda que en el aprendizaje basado en problemas, la situación problemática sea ficticia. O sea, que nosotros inventemos el problema. Obviamente basado en la realidad, pero que nosotros le demos, o sea, que nosotros lo creamos. Basado en la realidad, obviamente, ¿no? Sí, 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 pero que nosotros lo armamos, ¿no? Complejidad, baja media, eso ya. Evidencia. ¿Qué evidencia? Fíjense, ¿qué se recomienda en esta estrategia? Acuérdense que la evidencia es el producto que tiene categoría de ponderación. Entonces, ¿cómo podemos evaluar? Obviamente con la evidencia. Se puede evaluar desde el problema, las soluciones y también podemos pedir un producto. Es decir, una conclusión o el desarrollo de todas las fases, ¿no? Del equipo, el procedimiento, todo eso es lo que podemos evaluar o lo que puede servir como evidencia. La modalidad puede ser individual o puede ser en equipo, o sea, en grupo, el aprendizaje son problemas. Puede ser individual o puede ser en equipo. Otro aspecto, los actores, obviamente, docente y alumno, eso es un hecho. El rol del docente, el proceso y la forma de llegar a la solución. Así nos dice el profesor Roberto Campos. El proceso y la manera en que llegan a la solución. O únicamente el proceso o únicamente la solución. O sea, digo, ya depende su adaptación que hagan, ¿no? Pero sí, eso es lo valioso de esta metodología. Rol docente,
Generalmente define el problema y comienza a cuestionar a los alumnos en torno a las fases en las que van avanzando, como para irlos metiendo en conflicto cognitivo. El alumno. El alumno va a lograr ampliar la información y construir, obviamente, la solución, la posible, la probable solución viable del problema. Solución viable, eso sí, ¿no? De acuerdo al problema. Sí, porque si me salen con una solución bien extraña, ¿no? Le hablo a Superman y viene, o le hablo al Hombre Araña, pues no, o sea, digo esto hasta por demás, ¿no? O sea, no, creo que es muy, muy común. Pero créanme, luego sacan cada cosa extraordinaria. Una vez yo a mi hijo pequeñito, yo creo que en segunda de primaria, le pregunto, oye, mi amor, ¿y tú qué harías si un día estás aquí solo y se rompe un tubo del gas? O sea, ¿qué harías, no? Y me dice, le pongo un corcho, por Dios, y le digo, ¿qué? Dice, le pongo un corcho, le digo, ¿dónde está el corcho? Pues ahí tiene que estar, no hay corcho, o sea, y lo llevé al tubo, le digo, a ver, ¿dónde está el corcho? Dice, es que cuando se rompa tiene que aparecer, mi amor, eso pasa en los videojuegos, aquí no, esto es la vida real y te vas a morir, o sea, no, tienes que hacer esto y esto y esto, sí, de verdad, porque luego sí ya saben, ¿no? Desde Piaget hay un desarrollo del pensamiento fantasioso, de la fantasía, que igual es propio de su desarrollo de ellos, ¿no? Muy bien. Construcción del aprendizaje. ¿Cómo se valida, digamos, la construcción del aprendizaje en esta estrategia? Bueno, a partir de la situación problemática, los alumnos deben definir con exactitud el problema. Esto es clave y clave para la efectividad de esta estrategia metodológica, de esta estrategia didáctica. El problema tiene que estar bien definido. O sea, ahí tenemos que armar bien el problema, que las variables estén bien controladas por nosotros, o sea, que nosotros conozcamos el conjunto de variables, porque si no se nos van a ir por otro lado y después ya no vamos a saber ni qué estamos haciendo. Tenemos que controlar muy bien las variables. Déjenme pensar. Sí, controlar, porque de alguna manera, pues tú redactas el problema, ¿no? Oiga, pero si es una niña chiquita, no, el problema dice una niña grandota, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Algo así, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí está, eso es interesante, ese reto de controlar variables. Y bueno, 10 etapas nos propone este autor, propone 10 etapas. Aquí está, ¿sí? Más menos, dice Janet Zamora, si utilizamos material concreto, los ayuda a poder simular la situación. Si los queremos llevar, a ver, mientras se están anotando, si los queremos llevar a desarrollar el pensamiento complejo. Sí, claro, desde luego, muy buena aportación, sí. Con material concreto es muy, muy, muy bueno. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos, ¿no? Lo del ciclo de Kolb para la experiencia concreta, pues es mucho más efectivo. Sí, muy bien, muy buena aportación. Diseño del problema, se da un preliminar. En el preliminar podemos identificar si hay todavía algunas variables que andan por ahí, a ver si se entiende bien. Análisis del problema, ya sea la tarea del análisis. Puede haber lluvia de ideas, esto es variable, esta técnica puede variar, ¿eh? O se lanzan hipótesis, si lo hacemos en equipo, pues ya, o individual. Detectamos, esto es importante en el docente, brechas de aprendizaje, o sea, sé que obstáculos fuera de nuestro alcance se están presentando en el ejercicio. Uh-huh. Establecimiento del procedimiento, sí, qué procedimiento van a utilizar para recabar información, para investigar. Se define de nuevo el problema, se tiene que regresar a definir el problema, que ya está definido obviamente en el preliminar, y se obtiene la información, ellos generan resultados, y ya aquí, no sé si ustedes quieren que pasen a dar sus resultados, que entre todos se analicen, que se generen demás, ya las técnicas, ya ustedes pueden utilizarlas. Y bueno, ya se evalúa lo que quieras evaluar, el proceso y el producto, el proceso, lo que tú quieras evaluar, ¿no? Porque por eso ven que al principio dijimos, la estrategia didáctica se compone de actividades y de técnicas.
Entonces, tú la técnica que quieras usar, eso sí se nos permite, porque es parte del procedimiento, cómo quieras utilizar la técnica, ¿no? Como el Wally, ¿no? Que decíamos, ¿cómo puedes subir la escalera? Pues de espaldas, arrastrándose, eso ya, digamos, es margen. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se nos menciona la metodología como si fuera una receta de cocina. Y si fuera una de ahí voy, Janet Zamora, permíteme un segundito. Si fuera una receta de cocina, entonces no sería estrategia, sería protocolo, ¿se entiende? ¿Por qué es estrategia? Porque justamente nos permite cierta moldeabilidad dependiendo el grupo, ¿no? Entonces, eso es importante. Son estas 10 etapas, de aquí podemos nosotros sacar subetapas, podemos ampliarlo, podemos, o sea, podemos, digamos, podremos, permítanme, podríamos adaptar a nuestro contexto. Bien, nos dice Janet Zamora, profe, y con los grupos numerosos, híjoles, el maestro, ¿cómo puede observar esto? Sí, o sea, si el grupo obviamente es numeroso, entonces, por ejemplo, si se quiere aplicar aprendizaje basado en problemas, si el grupo es numeroso, pues habrá que centrarnos en las propuestas de solución de los problemas y habrá que ser muy precisos en el procedimiento que tiene que llevar, porque finalmente ellos van a estar tratando de resolver el problema. Ajá, ellos van a estar haciéndolo. Si es muy numeroso, pues hay que ver, no sé, se me ocurre a lo mejor en grupos, ¿no? En grupos, también tratar de dar un problema, pues que se acorde al número de integrantes del grupo, ¿no? Tratar de identificar cómo avanza mi grupo. Si es un grupo numeroso, recuerden que vimos hace ratito, para que sea más efectivo este trabajo, tuvieron que haber trabajado trabajo colaborativo anteriormente. Entonces, si aunque sea numeroso el trabajo colaborativo lo trabajaron bien, pues entonces hay más probabilidad de que el aprendizaje basado en problemas pues llegue a realizarse. Ahora, esto me parece una aportación muy importante porque pues eso de grupos numerosos es una maña, o sea, en realidad los mejores grupos, pues no sé, hay una norma, me parece, internacional, pero estamos hablando de 20, o sea, ya, y eso ya son algo, o sea, eso de que tenemos grupos de 40, la verdad es un vicio del sistema. O sea, vamos, vamos a decir, los autores de estas estrategias, los expertos, todas estas personas, pues no decían, oye, pues vamos a hacer una actividad pero acuérdate los grupos de 60 que hay en la Ciudad de México. No, o sea, estamos haciendo eso, pero lo están haciendo es una anomalía, digamos, ¿no? O sea, realmente es una anomalía. Grupos numerosos es una anomalía, que no tendría sentido. Se supone que la educación es pública, porque esto se da más en escuelas públicas. La educación es pública, gratuita y obligatoria, y es una garantía, un derecho fundamental y un derecho humano que respalda el Estado. Entonces no tendría que diezmar esfuerzos. Y si hay un grupo de 50 es porque esa ciudadanía necesita dos grupos de 25, ¿sí? En las escuelas públicas sí son grandes los grupos, ¿no? Sí, eso sí, pero vuelvo al punto, o sea, es un problema o sea, no es una característica de la educación. Más bien es un vicio o es una maña que se ha quedado y que ha sido, pues, para ahorrarse grupos, perdón, para ahorrarse profesores, para ahorrarse aulas, ¿no? Sí, eso sí, fíjense que eso sería una buena reforma, o sea, una buena norma, que por norma los grupos no pudieran exceder X número. Y entonces, si hay más alumnos, el Estado tiene que estar obligado a dar ese servicio, ¿sí, no? O sea, no es como que pues esto es lo que hay. Les recomiendo mucho un analista que habla sobre estos temas. Se llama Eduardo Andere. Tiene por ahí un libro que se llama La Escuela Rota. Está muy interesante ese libro. Y él hace una investigación en muchos modelos educativos y plantea ese tipo de cosas. A nosotros, como hemos vivido siempre con estas situaciones, miren, existe ciudad mínimo 20, máximo 45. Creo 15 alumnos estaría muy bien para un docente. Sí, yo creo que sí, ¿no? Como 15.
Imagínense, no sé, los grupos que a veces son de 40, de 60, los grupos que llega a tener luego la UNAM, ¿no? O sea, que son enormes, que bueno, vamos a decir algo igual, siempre al inicio del curso son un buen, sobre todo en educación superior, después empiezan a ir unos, pero sí, o sea, ya grupos, no sé, de 40, 50 es terrible. Fíjense, yo en educación privada superior, recién tuve un grupo que eran como 45. ¡Asu! 73 de prima de primaria. Janet. Ay, Dios, no. Sí, así lo ni me acuerdo de ellos, ¿no? Yo tuve 45 de 3 carreras diferentes, administración, contaduría y pedagogía. No, Dios mío. O sea, una cosa para revisar tareas. Sí, no, 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 es una cosa fuerte, bueno, para pasar lista, ¿sí? No se sabían los nombres, dice Janet. No, pues ¿cuándo? ¿No? De 73, yo creo que no, 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 está tremendo. Pero bueno, vamos a determinar eso, ¿no? O sea, es una anomalía, o sea, es una anomalía, o sea, no es algo normal que los grupos sean numerosos, o sea, que sean grandes. No es algo normal, no es algo que debe ser, ¿no? Pero bueno, finalmente pues es. Entonces, en estas etapas podríamos encontrar, dice Leticia, perdón, quizá cuando el nivel de autonomía sea alto, podría atenderse a grupos más numerosos. Tiene razón, si el nivel de autonomía es alto, pues sí, ya es un poco más accesible. Sin embargo, todavía habrá que verse, ¿no? Habrá que analizarse. Pero yo tengo entendido, me parece que para la educación inicial, sí hay una norma internacional. Esto de que las guarderías, creo que sí tenían una norma, internacional, que un asistente podía atender nada más a cierto número de niños, no podía acceder al número. Pero pues acá, no, 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 hasta donde yo sé, pues creo que no es una prioridad, del sistema eso, ¿no? Ya luego a veces ni siquiera sabemos dónde ponerlos, a veces los pones en los hombros de los otros, o, pero bueno, desafortunadamente, así tenemos que hacer. Y eso no lo ven. O sea, eso no, no, el docente no, no. Si los papás que los tienen a 2 chamacos un día no lo soportan, imagínense eso multiplicado por tanto, que ni son de tu familia, es cierto. No es cierto, soné muy cruel, ¿no? No, no, no. Bienvenidos, bienvenidos. Nuestra vocación pedagógica es tan grande, nuestro corazón pedagógico es tan grande que ni eso nos destruye. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿queda bien aprendizaje basado en problemas? Miren, les di mi número de teléfono, ¿verdad? Déjenme ver. Ah, ya sé. De aquí 8 días, primero Dios, voy a hacer un link de un drive y les voy a mandar un manual, digamos, de cada una de las estrategias. Ahora sí, lo voy a apuntar. Igual lo de la aplicación, porque la aplicación y las estrategias. Y otra cosa, ¿va? Te voy a mandar un manual de cada estrategia de estas en un link. Y otra, les voy a mandar igual, tengo unas técnicas, bueno, unos como manuales igual de técnicas para educación superior, que es debate, mesa redonda, están muy padres, ¿eh? Y lo de la aplicación, ¿vale? Les mando una liga para que si gustan lo de la aplicación que vimos hace 8 días de la realidad aumentada, ¿vale? Aquí ya lo apunté. Entonces, de aquí 8 días, primero Dios que nos veamos, luego entrando, les digo, ¿saben qué? Les pongo el link ahí para que si ustedes gustan puedan acceder al material y lo descargan, ¿vale? Y les pongo ahí la liga para la aplicación de realidad aumentada, ¿vale? Me decía una alumna que hicimos una actividad con esto de la realidad aumentada. Oiga, profe, dice, la actividad de la realidad alterada también va a contar. Le digo, ¿qué dices? De realidad alterada. Ahora no, ¿cuál es esa? Dice, no. Pues esa cosa que dice, no, realidad aumentada, no es lo mismo realidad alterada. No, nos da una risa. Entonces, realidad aumentada, ¿vale? Ya lo anoté aquí, ¿eh? Ya de aquí 8 días, primero Dios, con una liga Drive, les doy el acceso y ustedes la descargan. Bueno,
Nos faltan otras estrategias por tiempo, cuestiones de tiempo, les parece que las continuemos dentro de 8 días para que les demos su tiempo adecuado, ¿no? Y no pues sí, no sea como que a prisa y así, sino que sea el tiempo adecuado. ¿Parece? Bueno, si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, pues realidad alterada, lo que nos dan los medios de comunicación. Sí, sus clases se hacen de 5 minutos. Ah, mire qué bien. Sí, ¿verdad? Digo, yo no sé si soy yo el tiempo, pero no, pero bueno, mejor así, ¿no? A que sea una tortura. Espero que no sea tan así, esperemos continuar así. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. De verdad, valoremos mucho esto. Yo sé que implica ponerle, observarlo, observarlo, observarlo. Y yo sé y tengo mucha confianza y convicción que esto va a mejorar mucho y nos va a ayudar mucho para esas estrategias que queremos lograr con el objetivo muy planteado y muy concreto de nuestro diplomado, que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, desde la didáctica, la pedagogía sí tiene algo que hacer por promover este tipo de cosas que nos ayudan a todos. Ya es tiempo de que las cosas buenas hagan ruido, ¿no? Ya es tiempo. Y sé que somos más los que queremos el bien. Y créanme, de verdad, la vida siempre, siempre nos va a recompensar de una o de otra manera lo bien que nosotros le demos, ¿vale? Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias. Dice el profesor Roberto Campos, es fomentar un campo social, un cambio social, efectivamente. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho, sean felices y primero Dios nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Gracias. Gracias, Gracias, profesora Griselda. Un gusto. Estén bien. buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Marisela, buenas noches.